comenzar mi presentación proponiéndoos un ejercicio, que más bien es un ejercicio de un Gedankenexperiment, ¿no? Que hago yo con mis alumnos escribiéndolo, pero sin embargo creo que vale la pena reflexionar sobre ello. Porque en realidad todos estos problemas a los cuales nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar en el futuro tienen un denominador común, que es la función exponencial. Entonces yo, bueno, pues les propongo este ejercicio de aquí, que os voy a proponer a vosotras y a vosotros hoy mismo, y es el siguiente. Imaginaros que estamos en un gran estadio, he puesto este como ejemplo, pero me da igual, uno cualquiera, ¿vale? En las gradas, arriba del todo, porque somos unos pobres estudiantes, estamos viendo un partido de fútbol o empezamos a ver un partido de fútbol y aquí en la zona de juego pues hay una persona con un cuentagotas mágico. Y ese cuentagotas mágico es mágico porque cada minuto, primero en el minuto, cuando empieza el partido, suelta una gota y cada minuto esa gota se duplica en su volumen, ¿vale? Entonces, suponiendo que el estadio fuese hermético al agua, la pregunta que yo os hago es, ¿en qué minuto se llenará completamente el estadio de agua? Entonces, reflexionar un momento, cada uno que lo piense, y os doy la solución ahora mismo. Bueno, pues el minuto será el minuto 46. Es decir, no veremos prácticamente ni la primera parte del partido. Una pequeña gota que tiene pues muy pocos 0,5 mililitros, ¿vale? De volumen, se ha convertido en el mayor, digamos, en el volumen, ha cubierto de agua el mayor estadio, creo, uno de los más grandes estadios que hay en Europa. Pero ahora viene lo sorprendente y es, imaginaros que, bueno, pues que no nos damos cuenta de que tenemos un problema hasta que el agua le llega por encima de las rodillas a los jugadores. Ese será el momento en el que se alcance más o menos el 7% del volumen del estadio. Y ahora os hago la misma pregunta. ¿En qué minuto alcanzaremos ese 7% del volumen del estadio? ¿Qué pensáis? ¿En el minuto 1, 20, 30? Bueno, pues la respuesta es en el minuto 42. Fijaros, hemos estado tan tranquilos viendo el partido hasta el minuto 42, hasta casi el momento en el que finaliza la primera parte. Y de repente, en solo 4 minutos, toda ese agua rebosa del estadio y si no hemos sido capaces de salir de ahí, moriríamos ahogados, ¿no? Pues ese es el problema y ese es digamos, la peligrosidad de la función exponencial. Y es la siguiente, que cuando nos damos cuenta de que tenemos un problema, es posible que ya sea demasiado tarde. Y ahora la pregunta es, ¿estamos en el minuto 42 del planeta? Os voy a dar unos datos. Bueno, el comportamiento exponencial se da en la explotación de todos los recursos naturales limitados. Aquí os pongo algunos datos del uso del agua, de la deforestación, de la extinción de especies, de la explotación pesquera y, por supuesto, de lo que hoy vengo yo a hablar, de los recursos minerales. Y es que la depredación de la naturaleza crece a un ritmo más o menos del 2,8% anual, lo que significa que en una generación vamos a consumir el doble que hoy y en 25 años habremos consumido tanto como en toda la historia del ser humano. Y esto no es futuro, esto es presente, porque si vamos a las materias primas, resulta que durante el siglo XXI, es decir, durante 21 años, 21 22 años, donde tenemos registros, hemos extraído tanto cobre como en toda la historia de la humanidad. Y esto se repite pues, para prácticamente, más o menos, todas las materias primas. Por ejemplo, el oro, que se utiliza pues, obviamente en joyería, como sabemos, pero es fundamental para la electrónica, 0,5 veces. La plata, fundamental para la energía solar, también para la electrónica, 0,6 veces. Zinc,
aceros, piezas metálicas, 0,8 veces. El níquel, fundamental en las baterías y en aceros, 1,2 veces. Cobalto, baterías, pigmentos, motores, 1,56 veces. O litio, casi 2 veces. Así que veis cómo estamos en ese punto ya de inflexión que todo se acelera. Y esto no es un problema, digamos, a veces me preguntan, ¿no? ¿Esto es algo coyuntural debido a la pandemia, etcétera? Pues está clarísimo que estamos hablando de un problema claramente estructural. ¿Y cuál es la consecuencia de esta extracción tan rápida de recursos limitados del planeta? Pues en términos, digamos, de materias primas, de minerales, pues obviamente algo que es finito acaba agotándose. Y entonces, bueno, pues hicimos estudios sobre el pico de producción de, pues, prácticamente todos los minerales que son esenciales para nuestra economía. El pico es el momento en el cual estamos demandando más de lo que nos pueden aportar las minas, ¿no? Entiendo que Antonio os hablaría del pico del petróleo, pues aquí es lo mismo, el pico de los minerales, ¿no? Bueno, pues el pico de muchos de los recursos, y hablo de recursos diciendo que los recursos son cantidades que hoy por hoy no somos capaces de extraer, es decir, son cantidades muy grandes que eventualmente con una mejora tecnológica, si encontrásemos nuevos yacimientos, si los precios aumentásemos, podríamos extraer. Entonces, el pico, digamos, de esas cantidades tan enormes podría alcanzarse antes de que acabe el siglo. Mientras que si atendemos a lo que hoy por hoy somos capaces de extraer, las reservas y no los recursos, pues resulta que el pico de muchos de esos minerales se ha alcanzado ya. Y esto tiene otra derivada, y la otra derivada es que bueno, pues a medida que las minas se van agotando, necesitamos mucha más energía para extraer la siguiente tonelada. Y esto, de nuevo, tiene digamos, un comportamiento exponencial, porque al principio pues es fácil extraer, digamos, es lo que se denomina en inglés las low hanging fruits, ¿no? Es decir, si tuviésemos un árbol, pues las cerezas que están en la zona de abajo son fáciles de sacar, ¿no? Pero a medida que vamos quitando las cerezas o las manzanas más accesibles, tenemos que coger una escalera, ¿no? Pues en este caso lo que tenemos que hacer es hacer agujeros mucho más grandes, cónicos, pues en la corteza terrestre, y eso implica pues que el consumo energético se dispara, y se dispara no linealmente, sino exponencialmente. Así que la pregunta es, transición ecológica verde. Bueno, ahora voy a aterrizar bueno, pues a